Una historia capaz de conmover cualquier corazón. Dentro de una iglesia, el silencio parecía sereno, hasta que una sola mirada lo cambió todo. Lo que parecía un simple detalle se convirtió en una revelación dolorosa e inesperada. Este video no es solo una historia, es una llamada a la reflexión sobre la confianza, el amor y los secretos que pueden cambiar una vida entera en segundos. Míralo hasta el final, porque cada minuto esconde una verdad que te habla directamente. Ese domingo parecía normal, pero en el fondo sentía una inquietud inexplicable. Me desperté temprano con un peso en el pecho, como si el día me deparara algo que cambiaría por completo el curso de mi vida. Me vestí con mi ropa más sencilla, pero con especial cuidado, porque íbamos a misa. Para mí, la iglesia siempre ha sido un lugar de refugio, donde podía sentarme en silencio y encontrar respuestas sin necesidad de hablar. Creía que ese día sería otro de esos momentos de paz, pero no sabía que sería el comienzo de una revelación que marcaría mi memoria para siempre. Mi esposo, Javier, me esperaba, ya vestido. Siempre estaba atento a los pequeños detalles, como abrirme la puerta del coche o tomarme del brazo al cruzar la calle. Estos sencillos gestos alimentaban la idea de que estaba al lado de un hombre de corazón recto, alguien que jamás me dejaría caer. Entramos juntos a la iglesia, y el aroma a incienso mezclado con flores frescas me infundió una sensación de sacralidad. La luz se filtraba por las vidrieras, destinadas a ilustrar los colores, y creaba reflejos en el suelo, como si el cielo mismo hubiera descendido para envolvernos. Nos sentamos uno al lado del otro, y cuando empezó el himno de apertura, Javier me tomó la mano, cerré los ojos, y por un instante sentí que ese gesto me anclaba, como si todo mi peso descansara allí. Pero fue precisamente en esa tierna caricia que noté algo diferente. Sus dedos estaban fríos, no por el clima, sino como si ocultaran tensión. Abrí los ojos lentamente y lo miré. La sonrisa que solía ver había desaparecido, reemplazada por una mirada distante, perdida en un punto que no era el altar, ni el sacerdote, ni nada frente a nosotros. Era una mirada vacía, como si su mente estuviera en otra parte, en otra vida. Intenté ignorarlo. Canté, recé, pero cada vez que lo miraba de reojo, esa mirada me apuñalaba como un cuchillo silencioso. No era solo distracción, no era solo cansancio. Era como si estuviera físicamente presente, pero su corazón hubiera desaparecido. Apreté su mano un poco más fuerte, y él, casi automáticamente, me la devolvió, pero sin mirarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal, y ese momento aparentemente simple se convirtió en una avalancha de sentimientos. Las voces del coro se mezclaban con mi agitación interior. Intenté cantar, pero mi mente repetía la misma pregunta. ¿Qué le pasa? Conocía cada detalle del rostro de Javier. Sabía cuándo estaba preocupado, cuándo estaba feliz, cuándo simplemente pensativo. Pero nunca había visto esa mirada. Era una mirada que escondía un secreto, y cuanto más lo observaba, más rápido se me aceleraba el corazón, como si se preparara para una revelación ineludible. Cuando el sacerdote comenzó su homilía, Javier bajó la cabeza y juntó las manos, fingiendo estar absorto en la oración, pero noté que sus ojos, incluso cerrados, no transmitían paz. Era como si nos separara un muro, invisible, pero tan real que sentía cómo sofocaba el aire que respirábamos. Me incliné ligeramente y susurré: «Javier, ¿está todo bien?». Levantó la vista demasiado rápido, como si lo hubieran pillado desprevenido en medio de un pensamiento prohibido. Forzó una pequeña sonrisa y respondió en voz baja: «Sí, claro, todo está bien». Pero no lo era. Lo sabía. Su voz temblaba, como si llevara un peso que ya no podía ocultar. Y en ese momento, en el pesado silencio que siguió, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. La homilía continuó, pero cada palabra del sacerdote parecía distante, como si el sonido resonara en un espacio donde mi mente ya no estaba. Intenté concentrarme, repitiendo mentalmente las oraciones, pero todo en mí estaba concentrado en la mirada de Javier. Era como si una parte de mí quisiera creer la respuesta que me había dado, que todo estaba bien, pero otra parte, más profunda, supiera que no era verdad. Hay verdades que no necesitan ser dichas. El cuerpo las delata, la mirada las grita en silencio, y eso fue exactamente lo que sucedió ante mí. Mientras el sacerdote hablaba de la confianza, del poder del amor que resiste las tormentas, sentí que esas palabras me llegaban al corazón. Era como si Dios me estuviera preparando para enfrentar algo que aún no entendía. Javier mantenía la cabeza gacha, las manos juntas en oración, pero lo que me dolió
fue que incluso en ese momento parecía impasible. Había una ausencia en él que no podía comprender del todo, como si el hombre a mi lado fuera solo una sombra de lo que fue. Respiré hondo, intentando controlar la ansiedad que me invadía. Miré los vitrales, los colores que danzaban en la pista, y oré en silencio. Señor, muéstrame la verdad, aunque duela. Dame el valor para afrontar lo que no quiero ver. Fue una oración corta pero sincera. Y a veces son estas oraciones, dichas con el corazón apesadumbrado, las que traen respuestas demasiado rápido. Mientras los fieles se levantaban para el momento de paz, Javier volvió a tomarme la mano y se giró hacia mí. Sonrió. Pero era una sonrisa vacía, casi ensayada, que no llegó a sus ojos. En ese momento, al mirarlo directamente a los ojos, me di cuenta de algo que me dio escalofríos. Había culpa. No era solo preocupación o tristeza, era culpa. Y conocía bien ese rasgo, porque yo mismo había sentido algo similar antes. La opresión en mi pecho se volvió insoportable. Quería preguntarle, quería confrontarlo en ese mismo instante, pero había gente a nuestro alrededor, y se respiraba un ambiente de oración que no merecía ser interrumpido por lágrimas ni discusiones. Así que lo guardé para mí, pero en el silencio de mi corazón, ya no podía negarlo. Algo muy serio se escondía tras esa mirada. El resto de la misa me pareció interminable. Cada canto, cada oración, cada movimiento del ritual se desarrollaba ante mí, como una repetición a cámara lenta. Cuando finalmente terminó, y la gente empezó a dispersarse, Javier me sujetó la mano con fuerza, y dijo con naturalidad, ¿nos vamos? Asentí, pero tenía el corazón roto. Caminamos juntos hacia la salida, y por el camino saludó a conocidos, sonrió y habló con amabilidad. Para todos, era el mismo hombre de siempre, amable y respetuoso. Pero yo, tan cerca, vi lo que nadie más veía, la distancia, el peso, el secreto que guardaba. Deja un comentario contándonos qué te despertó esta historia y suscríbete para no perderte ninguna de las próximas historias que te conmueven profundamente. En el coche, el silencio era casi insoportable. Solíamos hablar de la homilía, los himnos, algo que nos conmoviera durante la celebración. Pero ese día, nada, solo el rugido del motor y mis pensamientos, gritando en mi interior. Intenté ordenar lo que había sentido, pero era imposible negarlo. Había un abismo entre nosotros, y estaba empezando a tragarme por completo. Llegamos a casa, y antes de siquiera entrar, Javier recibió un mensaje en su celular. El sonido fue breve, pero lo suficientemente largo como para que, en un extraño reflejo, me ocultara la pantalla. Fue como la última pieza de un rompecabezas que no quería armar. Mi corazón se aceleró, y mi mente se llenó de preguntas candentes. Aún así, permanecí en silencio. El miedo a confirmar la verdad me paralizaba, así que escondí mis lágrimas en la ducha, dejando que el agua corriera por mi rostro, como si pudiera lavar la angustia que me consumía. Pero en el fondo, lo sabía, ese detalle en la mirada de Javier había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. Y por eso ahora, al contar esta historia, quiero que quienes me acompañan sepan que cada gesto, cada silencio, puede contener un mundo de verdad. Quizás hayan pasado por algo similar. Quizás hayan sentido este peso en el corazón al enfrentarse a alguien a quien aman. Y por eso quiero preguntarles algo muy simple, pero importante. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal ahora y deja la frase «Estoy aquí hasta el final» en los comentarios. Así sabré que me has acompañado en cada detalle de este dolor y descubrimiento. Este espacio es para ti, para que juntos podamos reflexionar sobre lo que el corazón humano guarda en silencio. Esa noche, me acosté junto a Javier, pero sentía que nos separaba una distancia enorme. El silencio pesaba más que cualquier palabra, y su respiración, tan tranquila, contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. Me giré de lado, miré el techo oscuro y me pregunté cuántos secretos cabrían en una sola mirada. Siempre había creído conocer a mi marido como nadie, que éramos dos mitades caminando hacia el mismo destino, pero ahora me daba cuenta de que quizá él había construido un mundo al que yo no podía acceder, y eso me destrozó. Durante la noche, me desperté varias veces y lo vi mirando su teléfono. Apagaba la pantalla rápidamente al notar mi movimiento. Fingí dormir, porque el miedo a preguntar y recibir una respuesta que no estaba preparada me paralizaba. Sin embargo, en el fondo, ya presentía que el detalle en la mirada de la iglesia no era casualidad. Era una herida abierta que intentaba ocultar, pero que se hacía más evidente con cada gesto.
A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Puse la mesa con pan, fruta y café recién hecho, intentando mantener la rutina, como si el ritual doméstico pudiera ocultar la creciente distancia entre nosotros. Bajó, me besó en la mejilla y dijo: «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Asentí, pero la mentira se me atascó en la garganta. No había dormido bien, y la verdad es que me desperté con un nudo aún mayor en el pecho. Me senté a la mesa, y mientras él hablaba de cosas cotidianas, el trabajo, el tráfico, los compromisos del día, sentí que cada palabra era una cortina que cubría lo que no decía. El hombre que tenía delante parecía el mismo de siempre, pero había algo roto tras la fachada. Decidí probarlo, aunque discretamente. Pregunté: «Javier, has estado muy pensativo. ¿Pasa algo?». Levantó la vista y pareció dudar un momento. Luego sonrió y respondió: «Solo estoy cansado. No hay de qué preocuparse». Pero vi el destello en sus ojos, ese breve instante en que la máscara casi se le resbaló. No era solo cansancio, y en ese instante lo supe con certeza. Había una verdad que no quería contarme. Los días siguientes fueron un torbellino de pequeñas señales, salidas inesperadas, mensajes respondidos en silencio, miradas desviadas al acercarme. Cada gesto era una herida cada vez más profunda, y sin embargo, no encontraba la fuerza para enfrentarlo de frente. Parecía que mi corazón prefería sangrar en silencio antes que escuchar de sus labios una confesión que podría destruir todo lo que habíamos construido. Un día, al volver solo de misa, dijo que estaba ocupado. Pasé por la plaza frente a la iglesia y vi a Javier sentado en un banco. No me vio porque estaba de espaldas, pero lo que me dejó helado fue darme cuenta de que no estaba solo. A su lado, una mujer charlaba animadamente, y él sonreía de una forma que ya no me sonreía. La misma sonrisa que había estado buscando estas últimas semanas estaba allí, ofrecida a otra persona. El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Quise correr, gritar, preguntar, pero permanecí inmóvil, oculto entre los árboles, observando la escena que me desgarraba el corazón. No oí la conversación. No sabía quién era la mujer, pero en ese instante comprendí el significado de esa mirada perdida en la iglesia. No solo estaba distante, ya estaba en otro lugar, en otra conexión, en otro corazón. Me tambaleé hasta casa, sintiendo que me faltaba el aire. El rostro de esa mujer quedó grabado en mi mente, pero más que eso, el dolor de darme cuenta de que el hombre con quien había compartido tantos años, tantas promesas, tantas esperanzas, ya no estaba a mi lado en esencia. Esa noche, cuando regresó, fingí dormir otra vez, pero en el fondo, una decisión comenzaba a tomarse. Ya no podía fingir que no veía. Necesitaba respuestas. Necesitaba afrontar la verdad, aunque me destrozara. Pasé el día siguiente como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada gesto de Javier parecía ensayado, como si actuara para mantener la imagen de un hombre cariñoso y dedicado. Pero para mí, la escena en la plaza frente a la iglesia seguía ardiendo como una llama en mi corazón. Era imposible olvidar la sonrisa, el brillo en sus ojos, la ligereza en sus gestos. Todo lo que ya no recibía ahora se lo ofrecía a alguien más, y me roía por dentro, como una llama inextinguible. Mientras se preparaba para salir, quise preguntarle: «¿Con quién te encuentras?», pero me mordí las palabras, aún no preparada para escuchar la respuesta. El dolor de ver confirmado lo que ya sabía parecía mayor que el dolor de soportar la duda. Lo observé de lejos, fijándome en cada detalle, el cuidado al elegir su ropa, el perfume más fuerte de lo habitual, la prisa al responder los mensajes. Todo indicaba que alguien ocupaba sus pensamientos más que yo. Esa tarde, me senté sola en mi habitación y comencé a hojear un viejo álbum de fotos. Allí estaban las fotos de nuestra boda, las sonrisas sinceras, las miradas apasionadas, la promesa de una vida juntos. Me preguntaba dónde se había metido ese hombre que me prometió fidelidad ante Dios y los hombres, que me tomó de la mano y me dijo que estaría conmigo hasta el final. Los recuerdos me dolían aún más, porque contrastaban con la fría realidad que ahora enfrentaba. Cuando regresó a casa esa noche, noté un brillo diferente en sus ojos. No era el cansancio de quien ha trabajado todo el día, sino la ligereza de quien ha estado en un lugar donde se siente libre y feliz. Y dolía, porque yo ya no era ese lugar. Me había convertido en parte de la rutina, en un hábito, mientras su corazón buscaba vida en otra parte. Durante la cena, intenté conversar, pero la conversación se me escurrió como arena entre los dedos. Respondió, pero sin profundidad,
sin el mismo interés de antes. Lo miré a los ojos y me pregunté, ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo soportaré esta farsa? Y dentro de mí, una voz gritó, tienes que enfrentarlo. Tienes que acabar con este silencio que te está matando lentamente. Después de que se durmió, me senté en la sala con las luces apagadas. Era casi medianoche, y el silencio de la casa solo avivaba el ruido en mi mente. Saqué el rosario que siempre llevaba conmigo y comencé a rezar. Pedí fuerza, pedí coraje, pedí claridad. Sabía que debía afrontarlo, pero también sabía que, al hacerlo, mi vida podría no volver a ser la misma. A la mañana siguiente, me desperté con determinación. El miedo ya no importaba. Necesitaba saber la verdad. Lo que ocultaba se estaba volviendo más grande que nosotros dos, y ya no había lugar para ignorarlo. Miré a Javier mientras tomábamos café, e incluso con la voz entrecortada dije, Javier, necesitamos hablar. Levantó la vista, y por un instante, esa misma mirada desde la iglesia volvió a mí, fría, distante, llena de algo que no quería decir. Y entonces comprendí. La conversación que tanto había estado evitando estaba a punto de suceder, y nada podría detenerla. Javier guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Dejó su taza de café sobre la mesa. Se cruzó de brazos y me miró fijamente. Era como si se obligara a hablar, pero al mismo tiempo le costara encontrar las palabras. Sentía la tensión en el aire. Casi podía oír los latidos de su corazón, y el mío no era diferente. Por un momento, pensé que lo negaría, que intentaría escapar de nuevo con explicaciones vagas, pero en cambio, suspiró profundamente y dijo, ¿qué quieres saber? Esa pregunta me pesaba muchísimo. Quería saberlo todo, pero al mismo tiempo me daba miedo oír algo. Aún así, me tragué el dolor y respondí con voz temblorosa, quiero saber qué hay detrás de esa mirada que tienes. Quiero entender qué le pasó a ese hombre que entró conmigo a la iglesia. Me tomó de la mano y me hizo promesas ante Dios. Apartó la mirada, mirando al suelo. Se pasó la mano por el pelo con nerviosismo y murmuró. No quería que fuera así. Esas palabras fueron como un golpe. No necesité oír nada más para confirmar lo que mi corazón ya sabía, pero él continuó. Hace un tiempo conocí a alguien. No lo planeé, no lo busqué, pero sucedió. Luché contra ello, pero no pude. Sentí que el suelo se agrietaba bajo mis pies. Cada palabra era como una metralla que me atravesaba el pecho. No grité, no lloré de inmediato. Permanecí en silencio, paralizada, como si mi cuerpo no pudiera reaccionar. Javier, al notar mi estado, intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. No me toques, logré decir en voz baja, casi un susurro. Bajó la cabeza, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, pero para mí era demasiado tarde. Lo que me dolía no era solo la traición, sino el hecho de que todo ese tiempo en silencio, toda esa mirada distante, ya me había matado por dentro, incluso antes de la confesión. Me levanté de la mesa y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta tras de mí y rompí a llorar. Lloré como no había llorado en años, con un peso que parecía inagotable. Mi mente se llenó de imágenes, la escena en la plaza, la mirada en la iglesia, la sonrisa para alguien más. Todo se condensó en una herida abierta que no sabía cómo cerrar. Me quedé allí durante horas, hasta que finalmente el cansancio me venció. Y cuando volví a abrir los ojos, la casa estaba en silencio. Javier se había ido, y esta vez no dejó una nota, no dejó un mensaje. Simplemente se fue. En ese momento, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. La verdad que tanto temía finalmente se había revelado, y ahora tenía que decidir cómo vivir con ella. El peso recaía sobre mis hombros, y el futuro que una vez parecía decidido, ahora se convertía en un camino incierto, lleno de dolor, pero también de posibilidades. Antes de continuar, quiero abrir mi corazón a quienes han seguido esta historia hasta ahora. Este canal existe para compartir momentos que conmueven el alma, historias que revelan dolor, pero también caminos para superarlo. Si sentiste que esta narrativa te conmovió, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. No solo para ver, sino para acompañarme en cada nueva historia. Comparte también tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado una mirada que lo cambió todo? ¿Alguna vez has experimentado una verdad que te pesaba más de lo que podías soportar? Compártela, porque tu historia puede ayudar a otros que también guardan silencio. Y si tienes una historia que te gustaría ver aquí, escríbela. Este espacio es nuestro, hecho para nosotros. Los días siguientes fueron como cruzar un desierto infinito. La casa, antes llena de pequeñas rutinas que me reconfortaban,
Ahora parecía un espacio vacío, donde cada rincón resonaba la ausencia. El aroma del café de la mañana ya no tenía el mismo sabor, la mesa puesta parecía un ritual sin sentido, e incluso las paredes silenciosas parecían observarme como si fueran testigos de lo sucedido. Javier regresó tarde, y cuando estaba presente, el silencio entre nosotros era más grande que cualquier discusión. Era como si ya no fuéramos dos, sino simplemente desconocidos compartiendo el mismo techo. No dejaba de recordar la escena en la iglesia, el momento en que le tomé la mano, creyendo que seguíamos siendo uno. Ese recuerdo me perseguía como un fantasma, y cada vez que afloraba, sentía de nuevo el dolor de aquel descubrimiento. Era doloroso admitir que el detalle que lo cambió todo no fue solo la mirada, sino lo que se escondía tras ella, la decisión de compartir mi corazón con otra persona. Intenté distraerme con el trabajo, con visitas rápidas a la familia, con lecturas que antes me traían paz, pero nada podía llenar el vacío. Por la noche, era aún peor. El silencio de la cama, el espacio a mi lado que él ya no ocupaba de la misma manera, me recordaba constantemente que algo se había roto entre nosotros. Y ese algo parecía crecer cada día más, como una grieta que no dejaba de abrirse. Incluso consideré confrontarlo de nuevo, pedirle que eligiera, exigirle una definición, pero algo dentro de mí me decía que quizá no estaba lista para escuchar la respuesta. El miedo a perder lo que aún poseía me mantenía atrapada en un ciclo de espera. Era como si estuviera parada en un puente, sabiendo que estaba a punto de derrumbarse, pero sin el coraje para cruzarlo. Fue en una de esas noches de insomnio que decidí volver sola a la iglesia. Me senté en el mismo banco donde solíamos sentarnos juntas, y esta vez mis manos estaban vacías. El silencio del templo me envolvió, y por unos instantes lloré sin molestarme en ocultar las lágrimas. No había nadie allí para verme, solo Dios y yo. Miré al altar y susurré: «No sé qué hacer, estoy perdido». Y fue en ese momento, entre lágrimas, que sentí algo diferente. No una respuesta inmediata, sino una paz apacible que me decía que no estaba sola, aunque lo sintiera así. El dolor persistía, pero había un hilo de esperanza, susurrándome que este no sería el final de mi historia, que, de alguna manera, había algo más allá de este dolor. A la mañana siguiente, decidí escribir en un cuaderno. Era una forma de liberar todo lo que me asfixiaba. Escribí sobre el dolor, los recuerdos, la ira y también la añoranza de lo que éramos. Cada palabra era un trocito de mi corazón que plasmé en papel y de alguna manera me ayudó a sobrellevar el peso. No fue una cura, pero fue un comienzo. Sin embargo, cuando Javier entró en casa, todo me invadió. El miedo, la inseguridad, la pregunta sin respuesta. ¿Todavía me ama? Lo peor de todo es que, incluso con el dolor, una parte de mí seguía luchando. Creía que algo podía salvarse. Y era este conflicto el que me consumía. Quedarme o irme, perdonar o cerrar la puerta para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer parecía una carga aún más pesada. Me levantaba, hacía las tareas domésticas habituales, cumplía con mis compromisos, pero por dentro todo era gris. El dolor no se disipaba, al contrario, parecía cobrar nuevas formas con cada silencio de Javier, cada mensaje oculto, cada disculpa a medias. Y sin embargo, algo me detenía, como si mi corazón se debatiera entre la esperanza de que pudiera volver al hombre que conocí y la cruel realidad de que ya no éramos los mismos. A veces lo observaba de lejos, mientras jugaba con su teléfono o se preparaba para salir. Buscaba cualquier señal de arrepentimiento, cualquier gesto que indicara su disposición a luchar por nosotros, pero lo que encontré fueron ausencias. Era como si, aunque estuviera en casa, Javier ya se hubiera ido hacía mucho tiempo, y esto dolió más que cualquier confesión, porque me demostró que no estaba perdido, sino decidido a vivir dividido. Una noche, cansada de tanta incertidumbre, decidí romper el silencio. Esperé a que llegara. Me senté frente a él en la sala y le pregunté sin rodeos: «Javier, ¿todavía me amas?». La pregunta salió como un grito ahogado, como algo que ya no podía ocultar. Me miró, respiró hondo y simplemente dijo: «No sé». Esas 3 palabras eran como una sentencia. No era un sí que me traería paz, ni un no que me daría claridad para seguir adelante. Era el punto medio, la indecisión, la respuesta que me mantenía atrapada en un limbo donde nada estaba definido. Y quizás ese fue el dolor más cruel, darme cuenta de que luchaba sola, mientras él ya no sabía si había algo por lo que luchar. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida, pero al despertar,
Algo dentro de mí era diferente. Sabía que ya no podía vivir a la sombra de la duda. Necesitaba elegir por mí misma, porque esperar a que él decidiera era entregar mi vida a alguien que ya no tenía el valor de sostenerla. La decisión aún no estaba clara, pero el primer paso ya estaba dado. No me quedaría de brazos cruzados. Empecé a cuidarme de forma sencilla. Volví a caminar por las mañanas. Me senté en un banco del parque a sentir la brisa, y reencontré con amigos que hacía tiempo que no veía. Fueron pequeños gestos, pero reavivaron el recuerdo de que existía más allá del dolor. Y fue en este proceso que me di cuenta de que, aunque Javier había destruido parte de mi confianza, yo no estaba destruida. Todavía había algo dentro de mí que latía, que clamaba por la vida, pero cada vez que volvía a casa, el dilema se presentaba de nuevo. La decisión no sería fácil. Tenía que afrontar que quizás el mayor milagro no sería recuperar lo que teníamos, sino encontrar la fuerza para seguir adelante solo. Con el paso de los días, me di cuenta de que mi vida se dividía en dos partes, una donde seguía insistiendo en guardar las apariencias con Javier, y otra donde, en el silencio de mi corazón, ya ensayaba una despedida. Era como vivir en dos mundos paralelos. Por la mañana, preparaba café, me sentaba a la mesa con él, y fingía que todo era normal. Por la noche, encerrada en mi habitación, anotaba en mi cuaderno cada dolor, cada recuerdo, y cada vez que mi pecho gritaba que no había vuelta atrás. Las pequeñas cosas empezaron a molestarme de otra manera. Su teléfono siempre boca abajo, sus salidas inesperadas, sus excusas apresuradas. Antes, intentaba encontrar excusas, diciéndome que podía ser solo trabajo o preocupación. Pero ahora, con los ojos abiertos, sabía que nada de eso era casualidad. Ya no me engañaba, y cuanto más admitía la verdad, más claro se volvía que no había cabida para ambos en el mismo camino. Una tarde, antes de que llegara, decidí ordenar mi armario. Fue sencillo, pero al doblar la ropa y percibir su aroma impregnando cada tela, me encogí. Allí estaban las huellas de una vida en común. Camisas que había comprado para cumpleaños, trajes usados en fechas importantes, incluso el perfume que usó el día de nuestra boda. Cada prenda contaba una historia, y cada historia me recordaba que simplemente pasar página no era fácil. Pero entre tanto orden, encontré algo que me clavó como un cuchillo. En el bolsillo de una de las chaquetas había una nota doblada. Me temblaron las manos al abrirla, y había unas palabras escritas con letra femenina. Gracias por lo de ayer. Fue inolvidable. Qué ganas de volver a verte. Mi mundo se derrumbó ante mí. Lo que antes eran sospechas se convirtió en una prueba concreta. No era solo imaginación, no era exageración, era traición. Me senté en la cama, con la nota en la mano, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El papel arrugado se me quemaba en la piel, y por un momento consideré esperar a que llegara Javier para mostrárselo y exigirle una explicación. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que ya no necesitaba esto. Ya tenía la respuesta. Podía negarlo, podía poner excusas, pero la verdad ya estaba expuesta ante mí. Esa noche, cuando entró en casa sonriendo, como si nada hubiera pasado, me limité a observarlo. No le enseñé la nota, no le grité, no lo confronté. Solo lo miré, y algo dentro de mí se rompió para siempre. Fue como si una puerta se hubiera cerrado, y supe que no había vuelta atrás. Podría haber seguido compartiendo el mismo techo un tiempo, pero mi corazón ya no estaba en el mismo lugar. Me quedé solo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una ráfaga de coraje que atravesaba el dolor. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos ahora estaba más claro. Ya no se trataba de esperar a que Javier eligiera entre dos vidas. Se trataba de que yo eligiera la mía. Los días posteriores al descubrimiento de la nota fueron un campo de batalla en mi interior. Recorrí la casa como una extraña en mi propia casa, observando cada detalle como si fuera la primera vez, pero también como si fuera la última. Los muebles, las fotografías en las paredes, el anillo de bodas aún en mi dedo. Todo parecía tener un peso diferente, casi asfixiante. Ya no podía mirar a Javier de la misma manera. Era como si, de repente, todo el color se hubiera desvanecido, dejando solo una neblina gris que envolvía lo que llamábamos nuestra vida juntos. La traición no fue solo el acto, no fue solo la presencia de otra mujer, fue el robo de la confianza, la ruptura de algo que parecía inquebrantable, y ahora se revelaba tan frágil como un cristal delgado que cae al suelo. Empecé a observar sus gestos casi con crueldad, no porque quisiera castigarlo con la mirada, sino porque ya no podía apartar la mirada. Cada risa forzada al contestar el teléfono,
cada mirada rápida al otro lado cuando le hacía preguntas sencillas, cada golpecito impaciente de sus dedos, como esperando algo o a alguien, eran señales que me recordaban que ya no era suficiente para él. Y por mucho que me doliera admitirlo, ya no podía negarlo. Había llegado el momento de pensar en lo que quería, no solo en lo que ambos representábamos. Una mañana, al despertar antes que él, me di cuenta de que no me quedaban lágrimas. Había llorado tanto en los últimos días que parecía que no me quedaba nada. En cambio, había una extraña serenidad, una calma nacida de la certeza de que era imposible vivir eternamente en la duda. Me senté en el borde de la cama, mirando su rostro dormido, y me pregunté, ¿quién eres ahora? ¿El hombre que dijo amarme? ¿El esposo que me tomó de la mano ante Dios? ¿O el desconocido que se pierde en miradas de otra mujer? Esta pregunta resonó en mi interior durante horas, y en el fondo ya sabía que la respuesta no vendría de él, sino de mí misma. Empecé a salir de casa con más frecuencia, no para escapar del dolor, sino para redescubrir quién era antes. Caminaba por la plaza en silencio, me sentaba en un banco y observaba a los niños jugar, a las parejas conversar, a los ancianos alimentar a las palomas. Era como si la vida siguiera girando ante mí, indiferente a mi sufrimiento, y esta indiferencia, por extraña que pareciera, empezó a despertarme. El mundo no se había detenido porque mi corazón estuviera roto. El mundo seguía adelante, y quizás yo también podía. Una de esas mañanas, volví a la iglesia, el mismo lugar donde todo empezó, donde una sola mirada lo cambió todo. Me senté en el banco, cerré los ojos y respiré hondo. No pedí nada, no grité por respuestas, simplemente permanecí en silencio, y fue en ese silencio que sentí algo diferente, no una solución inmediata, sino un profundo recuerdo de quién era. Antes de Javier, antes del matrimonio, antes de cualquier promesa rota, estaba yo, una mujer con sueños, con fe, con una vida plena que no podía reducirse al dolor de la traición. Decidí escribir una carta, no a él, sino a mí misma. Saqué el cuaderno donde había anotado mi dolor y comencé a escribir sobre quién quería ser de ahí en adelante. No quería ser la mujer marcada solo por la desconfianza, por la herida abierta. Quería ser alguien capaz de mirarse al espejo y ver fuerza, incluso habiendo pasado por el valle más oscuro. Escribí que ya no aceptaría ser un personaje secundario en mi propia historia, que mis manos aún eran capaces de reconstruir caminos. Y mientras escribía, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes, no de desesperación, sino de alivio. Claro, la decisión no llegó de la noche a la mañana. Todavía había noches en las que me desmoronaba, todavía había recuerdos que me asfixiaban, todavía había momentos en los que miraba a Javier y deseaba que todo volviera a ser igual. Pero poco a poco, algo dentro de mí crecía. Era como una llama que, por pequeña que fuera, insistía en permanecer encendida. Y esta llama me decía que tenía una opción. No tenía que vivir prisionera del dolor. Podía, de hecho, escribir un nuevo capítulo. Fue entonces cuando empecé a organizarme en silencio. Busqué el consejo de una vieja amiga, alguien que siempre me había dicho la verdad sin miedo. Le conté todo, desde la mirada en la iglesia hasta la nota que encontré. Me escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, y cuando terminé, puso su mano sobre la mía y dijo, «Ya sabes lo que tienes que hacer, solo estás intentando encontrar el valor para admitirlo». Esas palabras me impactaron como un espejo. Sí, ya lo sabía, solo tenía que aceptarlo. Esa noche volví a casa, y al mirar a Javier, ya no sentía la misma mezcla de rabia y amor, solo sentía distancia. Él estaba allí, pero ya no era parte de mí. La traición me había arrancado algo que no se podía reparar con disculpas ni promesas. Y en ese momento, comprendí que el verdadero milagro no sería si él regresaba arrepentido, sino si yo podía seguir adelante sin perder el rumbo. Así que decidí, ya no sería prisionera de la mirada que lo cambió todo. Yo misma cambiaría el rumbo de mi vida. A la mañana siguiente de aquella decisión silenciosa, me desperté con una sensación distinta. No era felicidad ni esperanza plena, sino una determinación que hacía mucho que no sentía. Me levanté antes que Javier, preparé café como siempre, pero esta vez no esperé a que bajara para sentarme a la mesa. Bebí mi taza sola, en silencio, mirando por la ventana, y dejé que los primeros rayos de sol me acariciaran el rostro. Era como si, de alguna manera, la vida me recordara que había un mundo entero más allá de ese dolor, un mundo que no dependía de su aprobación, su presencia ni su ausencia. Al oír los pasos de Javier bajando las escaleras, mi corazón dejó de latirme con fuerza.
Ya no había esa mezcla de miedo y anticipación, solo había claridad. Cuando entró en la cocina, intenté sonreír, pero no era una sonrisa para complacer, sino un gesto cortés, casi distante. Él notó la diferencia, se sentó, me preguntó si estaba bien, y por primera vez en mucho tiempo, respondí con firmeza, sí, estoy bien, y en ese momento me di cuenta de que era cierto. Estaba lejos de curarme, pero el simple hecho de no tener que ocultar mi condición, de no tener que pedir explicaciones, ya era un paso hacia mi libertad. Pasé el resto del día ordenando cosas pequeñas, ordenando ropa que ya no usaba, organizando cajones, tirando papeles viejos. No era solo limpieza, era un ritual de liberación. Cada objeto que quitaba parecía dar cabida a algo nuevo, algo que aún no sabía qué sería, pero que ya era necesario. En el fondo, comprendí que estaba preparando no solo la casa, sino también mi corazón para un nuevo comienzo. Esa tarde, volví a tomar mi cuaderno y escribí una lista. No era una lista de tareas, sino de sueños. Anoté cosas que había dejado de lado durante el matrimonio: aprender un nuevo idioma, viajar sola, volver a la música, pasar más tiempo con mi madre. Mientras escribía, me di cuenta de que había abandonado muchas de estas cosas para vivir solo para los planes de Javier. Y, al reconocerlo, sentí una mezcla de dolor y liberación. Dolor por haber olvidado tanto. Liberación por saber que ahora podía reencontrarme conmigo misma. Esa noche, cuando Javier regresó más tarde de lo habitual, no le pregunté dónde estaba. Simplemente lo saludé con calma y volví a mi habitación. Fue en ese momento que comprendí lo poderosa que puede ser la indiferencia. No era venganza, no era desprecio, era simplemente darme cuenta de que ya no necesitaba respuestas. Sabía suficiente, y eso era suficiente. Los días siguientes fueron una serie de pequeños pasos. Empecé a salir más, a reunirme con amigos, a asistir a la iglesia sola, ya no como un refugio del dolor, sino como un lugar de fortaleza. Descubrí una fuerza dentro de mí que nunca antes había experimentado, una fuerza que nació de la necesidad de sobrevivir, de no dejarme destruir por lo sucedido. Y cuanto más daba estos pasos, más me daba cuenta de que no dependía de Javier para existir. Una escena marcó profundamente esta transición. Estaba de nuevo en la plaza, en el mismo lugar donde había visto a Javier con aquella mujer, pero esta vez me senté en el banco, respiré hondo y cerré los ojos. No había lágrimas ni desesperación, solo quedaba el recuerdo, que ya no me dominaba. Miraba el mismo espacio físico, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la escena la que me dictaba, era mi decisión no dejarme aprisionar por ella. Aún así, hubo noches en que la soledad me abrumaba. Hubo momentos en que me encontré mirándolo, esperando alguna señal de arrepentimiento que nunca llegó, y en esos momentos el dolor regresó con venganza. Pero incluso entonces, recordé la lista que había escrito. Era como un faro que me guiaba en la oscuridad, un recordatorio de que aún tenía una vida por vivir y que no tenía por qué terminar allí. Así que decidí dar un paso más audaz. Fui a una agencia de viajes y compré unos folletos. Aún no tenía dinero para un viaje largo, pero solo imaginar las posibilidades me hacía sentir viva de nuevo. Llevé los folletos a casa y los puse en mi mesita de noche. Y cada noche, antes de dormir, los miraba y me recordaba: el mundo es más grande que este dolor. Poco a poco, mi actitud cambió. Javier empezó a darse cuenta de que ya no era la misma mujer sumisa al silencio. Hablaba menos con él, pero más conmigo misma. Ya no buscaba explicaciones en él, sino en mí misma, buscando valor. Y este cambio lo afectó. Una noche me preguntó: «¿Te ves diferente? ¿Qué pasa?». Lo miré a los ojos y le respondí con calma: «Me estoy encontrando a mí mismo de nuevo». No sabía qué decir, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de mi vida. Este viaje no borró el dolor, pero me dio algo aún más valioso: dignidad. Ya no era la mujer que descubrió una infidelidad y se quedó paralizada. Ahora era la mujer que, a pesar del dolor, decidió seguir adelante. Y en el fondo lo sabía. Esto era solo el principio. Los días que siguieron a aquella breve conversación, en la que le conté a Javier que nos reuníamos, estuvieron llenos de un silencio diferente. Ya no era el silencio sofocante de quien teme preguntar, o de quien carga con la angustia de un descubrimiento oculto. Era un silencio firme, casi sereno, el silencio de quien finalmente comprende que ya no necesita mendigar ni una pizca de atención. Me desperté temprano, organicé mis cosas, escribí en mi cuaderno y, al llenar las páginas,
Me di cuenta de que el peso de la traición ya no me aplastaba como antes. Era como si cada palabra escrita arrancara un trocito de dolor de mi interior y lo transformara en una cicatriz que, aunque marcada, ya no sangraba. Empecé a observar a Javier con otros ojos. Ya no buscaba señales de arrepentimiento. Al contrario, cada gesto suyo confirmaba lo diferentes que éramos. Cuando salía corriendo por la noche, ya no lo cuestionaba. Cuando escondía su celular, ya no me dolía de la misma manera. Era como si mi corazón se hubiera vuelto insensible a esa clase de herida. Por fin había comprendido que no tenía control sobre sus decisiones, pero sí tenía control total sobre las mías. Y esta comprensión fue liberadora. Fue un domingo por la mañana, al volver sola de misa, cuando tomé una decisión concreta. Entré en casa, subí las escaleras y empecé a guardar algunas cosas en una pequeña maleta. Aún no era una partida definitiva, pero sí un ensayo, el primer paso físico hacia lo que mi alma ya había decidido. Empaqué ropa sencilla, algunos libros y el cuaderno donde lo había anotado todo. Al cerrar la cremallera, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque cada objeto que metía en la maleta me recordaba que algo se estaba desmoronando. Alivio porque simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Javier se dio cuenta. Al entrar en la habitación y ver la maleta apoyada en la cama, guardó silencio unos segundos. Abrió los ojos de par en par y la máscara de indiferencia que había llevado se desvaneció. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. Respiré profundamente, lo miré directamente a los ojos y le respondí: «Eso es lo que me hiciste hacer. Necesito pensar en mí». Se quedó sin palabras. Intentó acercarse, pero levanté la mano con firmeza, indicando distancia. No quería discusiones ni peleas. Estaba demasiado cansada para malgastar energía intentando convencerlo de algo que nunca quiso oír. Su silencio ya era la respuesta a todas las preguntas que me había estado haciendo durante semanas. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Fue extraño, pero a la vez liberador. Era como si hubiera trazado una línea invisible dentro de la casa, separando lo que ya no me pertenecía de lo que aún podía acogerme. Y mientras yacía en esa cama desconocida, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentirme sofocada. En los días siguientes, empecé a salir con más frecuencia. Fui a visitar a mi madre, quien me miró a los ojos y, sin que yo dijera nada, se dio cuenta de que algo andaba mal. La abracé fuerte, y cuando me preguntó si estaba bien, rompí a llorar. Le conté parte de la verdad, no todos los detalles, pero lo suficiente para que la entendiera. Me tomó de las manos y dijo algo que se me quedó grabado: «Hija, a veces perder es la única forma de recuperarte». Esas palabras resonaron en mi interior como una llamada. Regresé a casa decidido a no retirarme. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor, sino de reconstruirme en medio de él. Empecé a planificar mi salida de forma práctica. Revisé documentos, analicé mis finanzas y consideré lugares a los que podía ir. El miedo seguía ahí, por supuesto. Había inseguridad, duda, esas mariposas en el estómago de quien está a punto de dar un salto sin saber exactamente dónde aterrizará. Pero junto al miedo había valentía. Una valentía que nunca antes había sentido, quizás porque nunca había sido tan necesaria. Javier pareció notar mi cambio, pero en lugar de acercarse, se alejó aún más. Y esto, lejos de herirme, solo confirmó que iba por buen camino. Si hubiera habido algo que salvar, se habría movido, pero no lo hubo. Y ya no podía desperdiciar mi vida esperando gestos que nunca llegarían. Una noche, volví a sentarme con mi cuaderno y escribí una carta, no para mí misma esta vez, sino para él. No era una carta de odio ni de venganza, era una carta de despedida. Escribí todo lo que sentí, desde el momento en la iglesia hasta la nota que encontré. Escribí sobre las noches que lloré en silencio, sobre las oraciones que recé para tener valor, sobre la decisión de finalmente liberarme. Al terminar, doblé la carta y la dejé en un cajón, aún sin saber si la entregaría, pero el solo hecho de haberla escrito me alivió. Poco a poco, me di cuenta de que ya no era la misma. Había pasado de ser la mujer herida a la mujer que eligió no vivir atrapada por esa herida. Y esta transformación fue tan profunda que, incluso en medio del dolor, ya podía sentirme orgullosa de mí misma. Orgullo por no haberme perdido, por no haber dejado que la traición definiera quién era. Y fue en ese estado mental que me di cuenta. La ruptura ya había ocurrido dentro de mí. Solo faltaba hacerla realidad en el mundo exterior. El día de mi partida no estaba marcado en un calendario. No había cuenta regresiva ni discursos ensayados. Simplemente llegó.
Me desperté temprano, antes del amanecer, y me di cuenta de que nada me detenía. Miré al techo de la habitación de invitados, respiré hondo, y sentí una claridad que no había sentido antes. Fue como si todas las oraciones, todas las lágrimas y todas las páginas escritas en mi cuaderno finalmente me hubieran conducido a ese momento. Me levanté lentamente, me arreglé el pelo frente al espejo y me di cuenta de que, a pesar de mi mirada cansada, había una nueva firmeza en mis ojos. Era la mirada de alguien que había sufrido, pero había sobrevivido. Fui a la habitación principal y observé en silencio a Javier dormir. Parecía tranquilo, como si nada pasara, como si el peso de nuestras decisiones no fuera a cambiarlo todo. Por unos segundos, mi corazón quiso vacilar, quiso aferrarse a los recuerdos, a los momentos tiernos, a las promesas del pasado. Pero entonces llegó el recuerdo de la nota, la mirada distante en sus ojos en la iglesia, las noches que lloré sola mientras él no estaba. Y entonces comprendí. El amor que una vez nos unió ya no existía. Solo quedaba la costumbre, y las costumbres no sostienen los corazones. Regresé a la habitación de invitados y agarré mi maleta, ya preparada. El sonido de la cremallera al cerrarse fue como un sello definitivo, una confirmación de que no había vuelta atrás. Antes de irme, me senté a la mesa de la cocina y escribí una nota breve, sin lágrimas, sin acusaciones. Simplemente escribí: ya no puedo vivir así. Necesito paz. Me necesito a mí misma. Cuídate. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa, junto a la taza que tantas mañanas había usado para tomar café en silencio. Salí por la puerta principal con paso firme. El aire de la mañana me azotó la cara, y por un instante sentí que el peso del mundo se aligeraba un poco. El canto de los pájaros, la brisa fresca, incluso el silencio de la calle, parecían decirme que estaba haciendo lo correcto. Caminé hacia la estación de tren, con la maleta en la mano y el corazón acelerado. No tenía un destino fijo, pero por primera vez eso no me asustó. La falta de un plan ya no era sinónimo de miedo, era sinónimo de libertad. Durante el viaje, me senté junto a la ventana y observé cómo cambiaba el paisaje. Los árboles pasaban velozmente, los campos se abrían ante mí, y cada kilómetro recorrido se sentía como un trocito de dolor que quedaba atrás. Lloré, sí, pero eran lágrimas diferentes. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino de despedida. Sabía que estaba cerrando un ciclo, y cerrar duele, pero también sana. Llegué al pueblo de mi madre a última hora de la tarde. Ella me esperaba en la puerta, como si supiera que este día llegaría. Al verme, corrió hacia mí, me abrazó fuerte, y simplemente dijo: ahora estás en casa. En ese abrazo, encontré el consuelo que no había sentido en semanas. Fue como si por fin tuviera un lugar seguro donde descansar, donde no tenía que fingir, donde no había secretos ocultos en las miradas. Allí, en los brazos de mi madre, me di cuenta de que aún tenía raíces, de que aún me rodeaba el amor verdadero. Los primeros días fueron difíciles. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Hubo momentos en que recordaba a Javier, nuestros viajes, nuestras largas conversaciones nocturnas, y me dolía el corazón como si la herida se hubiera reabierto. Pero al mismo tiempo, sentía un profundo alivio al no tener que vivir más con su silencio, con sus mentiras disimuladas, con la traición oculta en pequeños gestos. Era como respirar después de un largo tiempo bajo el agua. Empecé a caminar por la ciudad donde crecí, reconectando con viejos vecinos, visitando lugares que habían marcado mi infancia, y en cada rincón, en cada recuerdo, redescubrí fragmentos de mí que había dejado latentes. Era como si reconectara con quien siempre había sido, pero que se había perdido en una relación que me estaba borrando poco a poco. Con el tiempo, volví a la iglesia de mi infancia. El olor familiar, los rincones sencillos, las paredes que guardaban tantos recuerdos, me recibieron de una forma única. Me senté en la primera fila, cerré los ojos y di gracias, no por lo sucedido, porque el dolor era real, sino por seguir de pie, por haber encontrado el valor para no perderme del todo. La traición de Javier había sido devastadora, pero no había sido el final. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de que mi escritura había cambiado. Ya no era solo un relato de dolor, sino reflexiones sobre la vida, sobre nuevos comienzos, sobre la fuerza oculta que solo emerge cuando creemos que no nos queda nada. Y comprendí que tal vez mi historia podría servir a otros. Tal vez alguien, en algún lugar, también se asfixiaba en silencio ante una mirada que ocultaba secretos.
Tal vez mi voz pudiera llegar a ese alguien y decirle: no estás solo, hay vida después del dolor. Y fue en ese momento que comprendí que mi partida no había sido solo una huida, sino una llamada a reencontrarme conmigo misma, a reconstruirme, a permitirme escribir nuevos capítulos. Javier se quedó atrás, con sus decisiones y sus secretos. Yo seguía adelante, con mis cicatrices, pero también con la promesa de un futuro que yo misma construiría. Esa noche cerré el cuaderno, miré el cielo estrellado desde el porche de la casa de mi madre y me susurré: volví a la existencia. Y esa fue la mayor victoria que pude haber logrado. Los días que siguieron a mi llegada a casa de mi madre fueron como un bálsamo que se extendía lentamente sobre las heridas abiertas. Todavía dolía, por supuesto, pero el dolor ya no era sofocante como antes. Era un dolor que comenzaba a transformarse en aprendizaje, una herida que dejó de sangrar y empezó a convertirse en cicatriz. Y las cicatrices, por feas que parezcan, son prueba de que sobrevivimos. Me despertaba temprano, ayudaba a mi madre con las pequeñas tareas, paseaba por el barrio y con cada pequeño gesto sentía que recuperaba la vida que había dejado atrás. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era solo una superviviente de la traición, sino una mujer en reconstrucción. Cada paso que daba lejos de aquella casa donde había vivido con Javier era un paso hacia mí misma. Ya no dependía de miradas que ocultaban mentiras, ni de promesas incumplidas. Dependía únicamente de la valentía para seguir adelante. Y esa valentía, aunque pequeña al principio, crecía con cada mañana, como una llama que resiste al viento. Hubo una tarde en particular que marcó este renacimiento. Estaba sentada en el patio trasero, observando las flores que mi madre había cultivado con tanto esmero, cuando comprendí que hay belleza incluso en las cosas que crecen entre las rocas. Algunas flores aparecieron entre las grietas de la pared, pequeñas pero resistentes, sobreviviendo a la menor condición favorable. Y en ese momento comprendí. Yo era como esas flores. Había nacido de tierra dura, marcada por las lágrimas y el dolor, pero seguía viva, seguía floreciendo. Fue entonces cuando decidí transformar mi experiencia en algo más grande. Abrí el cuaderno y comencé a escribir no solo para mí, sino como si hablara con otras mujeres, otros hombres, cualquiera que hubiera enfrentado el dolor de la traición o la pérdida. Escribí sobre la valentía de levantarse, sobre la importancia de no callar ante un amor que se convierte en una carga, sobre la necesidad de mirarse al espejo y reconocer que la vida no termina porque alguien decida irse. Cuanto más escribía, más me daba cuenta de que mi historia no era solo mía. Pertenecía a todos los que, en silencio, habían sentido el peso de una mirada que ocultaba verdades dolorosas. Un día, me armé de valor para compartir algunos de estos escritos con una amiga cercana. Los leyó en silencio, se secó algunas lágrimas y me dijo: «No tienes idea de cuánto puede ayudar esto a otras personas». Sus palabras resonaron en mí como una llamada. Quizás ese era el significado de todo: transformar el dolor en un puente, el sufrimiento en testimonio, caer en un trampolín para ayudar a otros a salir adelante. Quizás lo que parecía haberme destruido era en realidad lo que me haría más fuerte y capaz de ayudar a quienes también estaban en el fondo. Javier, por su parte, nunca me contactó realmente. Recibí mensajes cortos, algunas disculpas vacías, promesas de que podía cambiar, pero ya no había espacio para eso en mí. Los leí, respiré hondo y los borré. No con rabia, sino con paz. Sabía que mi respuesta ya estaba dada el día que preparé la maleta. Me había elegido a mí misma, y esa decisión, por dolorosa que fuera, fue la correcta. Con el tiempo, me di cuenta de que no necesitaba finales dramáticos para seguir adelante. No necesitaba enfrentamientos explosivos ni explicaciones interminables. La vida a veces termina en silencio. Y el silencio que permaneció entre Javier y yo fue la confirmación de que nuestras historias habían tomado caminos diferentes. Él siguió sus decisiones, yo las mías, y en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Y eso, en lugar de herirme, me liberó. Comencé a asistir con más frecuencia a la iglesia de mi infancia. Allí encontré personas que, sin darse cuenta de mi dolor, me recibieron con abrazos sinceros y palabras sencillas pero cariñosas. Volví a cantar los himnos, a participar en las lecturas, y cada gesto era una parte de mi corazón que se restauraba. Me di cuenta de que, aunque Javier había traicionado mi confianza, mi fe seguía intacta, y fue esta fe la que me impulsó a seguir adelante. Durante una de esas misas, mientras rezaba de nuevo el rosario,
Recordé el primer día que noté la mirada de Javier en la iglesia. Ese detalle lo cambió todo. Pero ahora, en esa misma habitación, con las manos juntas en oración, comprendí que el detalle que cambiaría mi vida a partir de entonces ya no sería su mirada, sino la mía, la mirada con la que elegiría mirar el futuro, la mirada que me proyectaría sobre mí misma. Y esta vez no sería una mirada de dolor, sino de esperanza. Fue ese día que decidí algo. Nunca más permitiría que mi vida se guiara por la mirada ajena. Mi vida se guiaría por mi valentía, por mi fe, por el amor que aún creía que existía, aunque no viniera de Javier. No nací para ser la sombra de nadie. Nací para vivir plenamente, para amar de verdad, para florecer incluso entre las rocas. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la mujer que lloró en silencio, que temía hacer preguntas, que cayó ante una mirada fría, ya no existe. La honro porque me trajo hasta aquí, pero ya no soy la misma. Ahora soy una mujer que conoce el dolor, pero también la fuerza, que reconoce sus cicatrices, pero se enorgullece de ellas, porque son prueba de supervivencia. Y por eso, al concluir esta historia, quiero decirles a quienes me han seguido hasta aquí: nunca permitan que la mirada de alguien les robe la paz. Nunca acepten vivir en silencio por miedo a una respuesta. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miradas que esconden mentiras. Siempre hay un nuevo camino, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo comienzo. Quizás hoy te encuentres exactamente donde yo estaba, observando en silencio un detalle que lo cambió todo. Quizás lleves el peso de un secreto descubierto, una traición, una ausencia. Pero quiero decirte que esto no tiene por qué ser el final. Puede ser solo el comienzo de algo nuevo, más grande y más verdadero. El detalle que te duele hoy puede ser el mismo que, mañana, te libere. Y si esta historia te llegó al corazón, es porque quizás tú también necesites elegirte, elegir tu paz, tu vida, tu futuro, porque nadie más que tú puede dar ese paso. Lo hice, y fue la mejor decisión de mi vida.